Bueno, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Alejandro, para aquellos que no estuvieron en las otras videoconferencias, soy el coordinador. Acá a mi lado tengo a Hernán, que es un profesor que está participando con nosotros en los NACEL, en particular en el de Sauce Viejo y en el de Noetinger. Y lo que vamos a hacer hoy es la tercera videoconferencia y vamos a presentar completamente CSS que apenas introdujimos la videoconferencia anterior. En la primera, como hablábamos recién con Tucumán, explicamos todo lo que es HTML. En la segunda cerramos HTML y hicimos una pequeña presentación de CSS porque hubo un inconveniente técnico y no tuvimos la hora disponible completa. Y hoy vamos a terminar con CSS para dejar para mañana, a esta misma hora, la introducción a PHP. ¿Sí? Bien. Como dijimos de entrada, o lo que está en el material y lo que contamos en la primera videoconferencia, a partir de HTML4, en realidad un poquito antes, la W3C, que es quien regula el lenguaje HTML, CSS, HTTP, decidió separar todo lo que eran marcas presentacionales, o sea, esto quiere decir lo que controla cómo veo los documentos en el navegador, separarlos del HTML, dejar que el HTML fuera estrictamente un lenguaje de descripción de la estructura del documento, o sea, esto es un párrafo, esto es un título, esto es una tabla, esto es una lista, y el HTML que no controle la forma en que se ve, el tipo de letra, los colores, la posición en la página, ¿sí? Y decidió cargar todo esto en otro lenguaje que se llama CSS. ¿Cuál es el objetivo de esto? Básicamente había en el momento que se hizo esta separación un grave problema de proliferación de tags, de marcas de HTML que implementaban los navegadores, las fábricas de navegadores sin estandarizar, ¿sí? O sea, el Netscape, que era en ese momento, lo que ahora es el Mozilla, digamos, o el Firefox, ponía ciertos tags, el Explorer ponía otros, y la realidad es que hacer una página web se había convertido en algo sumamente complejo, había que prácticamente programar una página distinta para cada navegador que se usara. A partir de eso la W3C dijo, bueno, basta, estandaricemos primero todo lo que son marcas presentacionales y separémoslo del HTML para que por un lado yo pueda manejar en el HTML una vez más estructura y luego pueda aplicarle, cambiando el CSS o poniendo el CSS que yo quiera, la presentación de acuerdo a el usuario final o de acuerdo al dispositivo en el que se iba a mostrar. Esto es, el HTML me va a dar la estructura de la página, los enlaces, las anclas, dónde se cargan las imágenes, los párrafos, los títulos, etc. Y el CSS es lo que me va a controlar originalmente cómo se va a ver eso, y hoy por hoy incluso puede cambiar la forma en que se comporte esa presentación de acuerdo, yo lo veo en un navegador de un celular, en un navegador de una notebook, en un navegador de un televisor, ¿sí? Por eso lo que se hizo fue separar, vuelvo a repetir, todo lo que es presentacional de lo que es HTML, ¿sí? Bien, CSS quiere decir básicamente hojas de estilo en cascada, porque la idea es esa, ¿sí? Tener un documento en HTML y aplicarle un estilo, como los estilos de Word, digamos, que controle cómo se va a presentar ese documento, pero no el significado del documento. El significado del documento está descrito en el HTML al describir su estructura. Como muestra la imagen, no se ven bien los colorcitos de la letra, pero se las cuento. Cuando yo cargo una página HTML, el HTML viene sin control de presentación, digamos. El CSS se mete, digamos, en el medio entre el HTML y el navegador y condiciona, cambia y le da forma al HTML final que se muestra en el navegador, ¿sí? El CSS es un lenguaje diferente del HTML, pero absolutamente relacionado, ¿sí? Donde yo especifico para cada elemento del HTML o para determinados atributos del HTML características como color, presentación, posición, tipo de letra, tamaño, el ancho de una línea, o sea, un montón de condiciones que tienen que ver estrictamente con cómo se va a ver en el navegador. Bien, hay tres formas básicamente de incorporar un CSS a un documento HTML. Como dijimos, el HTML y el CSS no funcionan por separado. Básicamente el CSS no funciona por separado. Yo tengo que tener un documento HTML que invoque de alguna manera a un CSS para que lo modifique, ¿sí? El CSS se puede cargar de tres maneras básicamente. Inline, que es modificando la propia etiqueta como un atributo de la etiqueta, que es el ejemplo que tenemos acá. ¿Ven? Tenemos un B, una etiqueta bold, dice style, y entre comillas, tengo la descripción en CSS, que verán que es un valor, parámetro, dos puntos valor, parámetro, dos puntos valor, que va a modificar a la etiqueta sobre la que está escrita. ¿Se entiende?
Todos sabemos que la etiqueta B, que es la etiqueta bold, lo único que hace es poner en negrita la letra, nada más, ¿sí? Y ni siquiera dice cómo la tiene que poner en negrita, eso lo define el navegador. Yo con esa etiqueta CSS que puse ahí en el ejemplo, lo que estoy diciéndole es que el tamaño de la letra sean 14 puntos, ¿sí? Y que el color sea rojo. ¿Está? Entonces, para esa etiqueta bold, particularmente dentro del HTML, va a comportarse diferente que una etiqueta B común y corriente porque va a ser modificada por el valor del CSS. Hay que entender que el CSS siempre tiene precedencia sobre lo que está explicado en el HTML. O sea, yo con CSS puedo modificar completamente la apariencia de un HTML. ¿Se entiende hasta aquí? Bien, dijimos que hay tres maneras, ¿sí? Inline, lo que se llama en línea, que es lo que acabamos de explicar. O sea, en la propia etiqueta lo que hago es aplicar el modificador style y explicar el HTML para esa etiqueta en particular, creando un bloque de CSS entre dos etiquetas que se arrancan con style y se cierran como style, como se muestra en la segunda opción. Y la tercera opción es incluyendo un archivo CSS externo. Lo escribo en un documento de texto, ahora vamos a ver cómo, y le digo al HTML, usa este documento como estilo para este HTML. Bien, aquí tenemos un ejemplo de inline, mismo lo que vimos ayer, cómo es la sintaxis. Tengo la etiqueta, el modificador style y luego igual, comillas y todas los conjuntos de propiedad, valor separados por punto y coma que hagan que modifique el comportamiento de esa etiqueta, ¿sí? Abajo hay un ejemplo puntual, ¿sí? De un span. Ustedes saben que el span es un modificador de párrafo, ¿sí? Que tiene la característica, esto lo vimos en la primera videoconferencia, tiene la particularidad que no me hace saltos de línea entre párrafo y párrafo, a diferencia del div y del p. Y básicamente lo que está haciendo es cambiar el color azul, el tipo de letra en verdana y el tamaño en pequeño. Pequeño significa que el navegador va a definir cómo lo va a escribir, ¿sí? Más chico que el resto del documento, básicamente. Bien, ahí tenemos un código y lo tenemos en lo puse directamente en el PowerPoint para no estar entrando y saliendo. Después vamos a ver algún ejemplo, ¿sí? Arriba tengo la etiqueta B sin modificar, como está normalmente en HTML. Si lo ven a la derecha, dice, a la derecha mía, digo, no sé dónde lo están viendo ustedes, dice, esta es una etiqueta B sin modificar. Lo único que hace es ponerme en negrita la letra. Abajo modifiqué toda la etiqueta, le puse color amarillo, que no sé si se ve bien, pero la letra está amarilla. Le puse el fondo en negro y la subrayé y le puse que el font, ven que dice font weight normal, que no sea negrita. ¿Se entiende? Puedo hasta dejar que la etiqueta se deje de comportar como debería comportarse. Yo puedo modificar cualquier característica de presentación de una etiqueta a través de CSS, ¿sí? Bien. En el caso, eso siempre hablando del caso de que yo quiero incluir el CSS en línea, o sea, en la propia etiqueta modifico su comportamiento. Si yo tengo más, eso evidentemente puede ser muy cómodo, pero cuando yo tengo sitios muy grandes, lo que trato de hacer es agrupar los estilos en algún bloque de texto y después usarlo en todos los documentos, ¿sí? Porque si no sería una locura estar modificando etiqueta por etiqueta, ¿sí? Y no aprovechar las posibilidades que me da HTML de incluir archivos. Para poder hacerlo todo en un solo bloque, lo que tengo que hacer es abrir y cerrar una etiqueta style. Normalmente esto se hace en el head del documento. ¿Se acuerdan? El documento HTML tiene una cabecera y un cuerpo, ¿sí? En el cuerpo, en el body, está lo que ve el navegador. En la cabecera se ponen modificadores de lo que ve el navegador. En el caso particular del style, normalmente se pone en la cabecera. No es obligatorio, lo puedo poner en el cuerpo, pero por una cuestión de orden y de estandarización se pone en la cabecera. Si vemos, estoy haciendo lo mismo que hice en la diapositiva anterior, pero ven que dice B, como ya es un texto puntualmente en CSS, la sintaxis cambia un poquito. En vez de poner style, igual, comillas y toda la descripción de lo que quiero modificar, se pone la etiqueta que quiero modificar, ven, la B, abro llaves y pongo como un chorizo todas las modificaciones que quiero hacer. Y al final cierro la llave. Esto quiere decir que para este documento en particular, todas las etiquetas B van a comportarse de la manera que yo especifiqué en el CSS. Van a tener fondo amarillo, la letra amarilla, el fondo negro, van a estar subrayadas y el texto va a ser normal, no va a tener negrita, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer esto para una etiqueta determinada usando un inline, ¿sí? O para todas las etiquetas de un documento usando el style, ¿sí? El bloque style. Ahora vamos a ver de todas maneras que podemos jugar mucho más con esto de una etiqueta en particular, un grupo de etiquetas. Pero vamos por partes, ¿sí? Entonces, aquí está el ejemplo de lo que vimos anterior.
cargando ese documento HTML, modificado en el head, la etiqueta tiene las mismas características que la anterior, ¿sí? En vez de ser un bold tradicional, donde tengo la letra en negrita y nada más, lo que tengo es letra amarilla, fondo negro, subrayado, ¿sí? Y letra no negrita, digamos. Entonces, repasando porque por ahí voy muy rápido. El CSS lo que hace es modificarme las características de presentación, o sea, lo que ve el usuario en la pantalla del HTML, ¿sí? En principio es un lenguaje separado, siempre asociado, por supuesto, al HTML, y lo puedo incorporar de tres maneras. En línea, que es lo que vimos, con el modificador style de la etiqueta, en un bloque de CSS abierto y cerrado por la etiqueta style en el head, y la tercera forma, que está más adelante, ahora lo vamos a ver, es escribiendo eso mismo que escribimos en el bloque de style, ¿sí? En un documento separado que tenga extensión CSS. Y luego linkearlo al HTML, ahora vamos a ver con qué código. Bien. Dijimos recién que yo puedo modificar una etiqueta en particular con el style dentro de la propia etiqueta o una etiqueta completa, que fue lo que vimos de ejemplo, ¿sí? En este caso, ¿sí? Modificamos una etiqueta completa. Ahora, muchas veces en el uso de una página web, yo necesito modificar un grupo de etiquetas, ¿sí? O una etiqueta en particular, pero no que sea de bold o porque sea div o porque sea p, sino porque quiero esa etiqueta en particular. Sobre todo cuando empiezo a combinar HTML y CSS con lenguajes del lado del cliente como JavaScript. Todos habremos escuchado alguna vez nombrar a HTML dinámico, ¿sí? Estas cosas que hace Google, por ejemplo, que yo voy escribiendo el texto en el cuadrito del form, perdón, y me va apareciendo abajo una lista desplegable con las sugerencias, o paso el mouse y me cambia la imagen, ¿sí? Todas esas cosas que son elementos activos que se hacen con un lenguaje que se llama JavaScript, interactúan con CSS, no con HTML, sino con CSS. Lo que hacen básicamente es cambiar atributos de CSS en forma dinámica. Bien, para que esto tenga utilidad, imagínense ustedes quieren cambiar una imagen en particular y no la otra dentro de la estructura del documento, yo tengo que tener alguna forma de identificar esa imagen dentro de ese documento. Bien, HTML me permite identificar de dos maneras elementos dentro del HTML. Uno con la clase, que es un atributo especial que se llama class, ¿sí? Que es como dice ahí, que me agrupa un conjunto de elementos. Por ejemplo, yo puedo decir que sean clase encabezado y todas las etiquetas que tengan la clase encabezado van a heredar las características que yo defina para la clase encabezado, ¿sí? O sea, el atributo class lo que hace es agruparme un grupo de etiquetas a las cuales yo después le puedo asignar CSS, ¿sí? Para otro lado, la etiqueta ID, que también es un modificador de la etiqueta, de cualquier etiqueta, lo que me identifica es una etiqueta en particular. Digo, esta etiqueta es la etiqueta botón, ¿sí? Botón 1, supongan. Entonces yo por CSS puedo darle características a esa etiqueta sola, sin modificar todos los restos. Supongamos, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo una etiqueta input, ¿se acuerdan? Input button, es la que me permite crear un botón en un formulario de HTML. Supongan que yo quiero que un botón tenga otro color y los otros no, que sean todos botones estándar pero uno esté cambiado. Bien, lo que hago es identificar ese botón particularmente con un ID, le pongo input button, ID igual José, no importa el nombre, y luego en el CSS le digo que José sea de este color. ¿Me siguen? Puedo modificar la característica de una etiqueta en particular, de un grupo de etiquetas o de toda la etiqueta si yo pongo directamente, como hicimos con bold, la B en el style. Vamos a ver, vamos a arrancar. Arrancamos de nuevo de lo más general. Los selectores generales. Los selectores generales son aquellos que modifican toda la etiqueta, lo que hablamos al principio, ¿sí? Ahí tienen dos ejemplos. La primera estoy diciendo que todas las etiquetas P, lo que está arriba, ¿no? Todas las etiquetas P van a ser color blanco, ¿sí? El color de la letra va a ser blanco. No importa que ID tengan, que clase tengan, nada. Todos los P a los que yo aplique este CSS van a ser blancos, ¿sí? La letra va a ser blanca. Incluso yo puedo hacer que varias tengan el mismo. Fíjense, yo estoy haciendo un H1, un H2, H3, H4, H5 y H6. Van a ser color rojo y centrados. ¿Está bien? Entonces puedo agrupar etiquetas, pero todas las etiquetas P o H1, H2, H3, H4, H5 y H6 de ese documento van a sufrir la modificación que yo le especifique, ¿sí? Abajo tenemos un ejemplo que es el mismo que vimos hoy de la etiqueta bold, ¿sí? Luego tenemos la posibilidad de selectar, ¿sí? Una clase en particular. Para eso existen las clases. Yo digo, bueno, todos los elementos de esta clase, ¿sí? Van a tener estas características de CSS.
Eso se hace poniendo o bien la etiqueta, la P, en el primer ejemplo, punto el nombre de la clase, o si es para toda la clase sin importar la etiqueta, punto y el nombre de la clase. ¿Me siguen? Yo puedo tener un párrafo P cuyo class es igual a poesía y me va a heredar automáticamente el color amarillo, ¿sí? En el caso de abajo, todos las tags que tengan la clase poesía, sean P, div, span, no importa, van a tener color azul, ¿sí? A la derecha tienen el ejemplo. Yo después les voy a facilitar con sus profesores estas diapositivas, así las tienen y las pueden chequear, ¿sí? A la derecha tenemos el ejemplo, ¿sí? Tengo un punto prueba y después el B class prueba le estoy cambiando y el U class prueba, que es la línea de abajo, también la estoy cambiando. Son los dos que están en rojo. Los demás están normales, ¿sí? O sea, el primero y el último están modificados con una misma clase. Y fíjense que uno es una etiqueta B y el otro es una etiqueta U. Nada que ver una con la otra, pero como yo los agrupé en una clase, tienen el mismo comportamiento. Luego tenemos los selectores de ID. ¿Esto qué es? Me van a identificar una etiqueta puntual dentro de mi documento, ¿sí? Y en vez de poner el puntito, yo lo que pongo es el numeral, la parrilla. Yo tengo que tener, yo dije en mi CSS que hay una parrillita José que es color verde, ¿sí? Ergo, en mi documento HTML, en alguna tag de mi documento HTML, tengo que tener un tag que tenga ID igual José. Ese tag y solo ese tag se va a poner verde, ¿se entiende? Actúa sobre el primer tag que encuentra que tiene ese ID. Al lado estoy poniendo un ejemplo, también con un prueba, ¿sí? Y el div ID prueba, que es el que está acá, tiene un fondo amarillo que tampoco se ve muy bien y un color rojo. Así ustedes lo ven bien, ¿sí? Bien, entonces, tenemos primera etapa. Yo puedo agarrar toda la etiqueta completa. A toda la etiqueta le modifico su comportamiento. Segunda etapa. No quiero modificar toda la etiqueta, quiero agarrar un grupo de etiquetas y modificarlas. Bien, para eso tengo las clases y las identifico con el puntito, ¿sí? Punto el nombre de la clase si quiero toda la clase, o etiqueta punto el nombre de la clase si quiero esa etiqueta de esa clase. Y tercero, yo quiero modificar una etiqueta en particular, esa y solo esa, ese elemento del HTML. Para eso tengo el ID, ¿sí? E identifico ese elemento y solamente ese con ID, lo nombro y a partir de ahí solo se va a modificar ese documento y ninguno más. Ahora, si fuera esto solo, el CSS sería súper sencillo, pero también sería mucho menos potente. Además, yo puedo empezar a combinar estas cosas que nosotros dijimos, básicamente de dos maneras. Por un lado, tengo lo que se llaman selectores contextuales, que para hacerlo simple, es agrupar selectores. Yo tengo una etiqueta B, o sea, una palabra en negrita. Dentro de un encabezado, un H1, yo puedo hacer la modificación que hago arriba. Digo, todas las bold que estén adentro de un H1, de un encabezado H1, que sean color azul. Las bold que no están adentro de un H1, acuérdense que el HTML me permite anidar etiquetas. Si la B no está dentro de un H1, no va a ser azul, va a ser como siempre, negra con la letra más fuerte. Ahora, si yo pongo H1, bold, un texto, cierro el bold y cierro el H1, ese en particular va a ser azul porque es lo que yo especifiqué en el CSS. Esto es lo que se llaman selectores contextuales. Yo puedo apilar, digamos, selectores. Es más, yo podría decir, combinar estos selectores anidados con clases y con ID. ¿Sí? Yo podría decir, bueno, todos los B que están adentro de la etiqueta tal, de ID tal, comportate de tal manera. Y simplemente se escriben así. Una etiqueta al lado del otro con un espacio en blanco en el medio. Luego, lo otro que nos brinda son lo que se llaman, que nos brindan los navegadores, son lo que se llaman pseudoclases. Esta es la clásica, ustedes la van a haber visto 1000 veces, que por ahí yo tengo un link. Vieron que los links por estándar, por defecto en HTML, son horribles, digamos, azules y subrayados. Yo puedo modificar como se vean, etcétera, pero en muchos casos yo veo páginas donde cuando paso la manito del navegador se subraya y cuando la saco se desubraya, ¿sí? Y digo, este tiene JavaScript, tiene un elemento de programación que permite esto. No. Lo que está haciendo básicamente es utilizar una pseudoclase. ¿Qué es lo que está en el segundo ejemplo? Ven que dice la etiqueta A, recuerden ustedes, es la etiqueta que me permite crear un vínculo. Ahora, la etiqueta A tiene 3 pseudoclases, en realidad más, pero en principio estamos viendo las 3 primeras. La link, la visited y la active. Si yo cambio los valores de esas 3, fíjense que yo los puse con 2 puntos, A, 2 puntos, link, se va a poner, fíjense que la A, 2 puntos, link la puse en rojo, el visited en amarillo y el active en green. Bien, cuando yo haga clic, se va a poner en rojo.
Una vez que yo lo haya visitado alguna vez, o sea que ya esté usado ese vínculo, va a quedar en amarillo. Y cada vez que pase el mouse por arriba, se va a poner en verde, ¿sí? Yo podría cambiar, no el color, sino por ejemplo el text decoration, que es el que hace que se subraye o no, y le pongo none para el add normalmente, y cuando está active le pongo underline. Por lo tanto, cuando paso el mouse por arriba, ¡tac!, se me subraya, cuando lo saco desaparece. O sea que hay muchas características de interactividad del HTML que puedo llegar a hacerlo con CSS. Además, el ejemplo de abajo también es posible. Por ejemplo, yo en un párrafo puedo determinar que la primera línea, sin importar, sin tener que darle un enter, ¿se entiende? O sea, la primera línea del párrafo tenga otro tipo de letra. Puedo hacer la primera letra, puedo hacer la primera línea del párrafo, puedo hacer el primer párrafo de un texto, sin tener que identificarlo yo específicamente. Por ejemplo, para poner letra capital. Ustedes saben, la letra capital es la letra grandota de Había una vez, ¿sí? La H grandota de Había una vez de los cuentos de niños. Bien. Para hacer eso, lo que tengo que hacer es que la first letter de ese párrafo sea enorme. ¿Está bien? Y el HTML solo lo hace. No tengo que ni programar, ni separar esa H del resto del texto, ni nada. Se hace solito. Bien. Ahí tengo un ejemplo de pseudoclases y selectores, el first line. Ven que la primera línea dice esto es una prueba de párrafo, está en rojo y grandote, y la siguiente está normal. Bueno, el párrafo es uno solo. Lo único que cambia es que yo le puse que el first line del P sea más grande y en rojo. Bueno, el link también, para poder tacharlo o no, etcétera, puedo ir modificando todo lo que yo quiero. Bien, lo que les decía originalmente, ¿se acuerdan? Hablamos de inline, hablamos de bloque de CSS en la cabecera del documento. La tercera forma de incluirlo es utilizando un archivo externo. O sea, todo esto, como yo lo escribí aquí, lo que yo escribo en un bloque de CSS, o sea, la etiqueta, llave y todas las características, simplemente lo copio en un archivo de texto que tenga extensión .css y lo incluyo en mi documento HTML como está explicado ahí. Link, rel, style sheet, le tengo que decir que estoy linkeando una hoja de estilos, de qué tipo y cuál es el documento que voy a incorporar. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja principal, que yo puedo tener una sola hoja de estilos para todo mi sitio, ¿sí? Yo puedo crear un documento donde especifique cabeceras, botones, tipo de texto, tamaño, separación, etcétera. Todo lo que necesito de mi documento, de mi sitio, perdón, lo codifico en un documento CSS y luego, solo incluyendo ese documento CSS, se va a aplicar a mi HTML. Ventaja, la presentación la tengo en un solo lugar, en un documento CSS. Por otra parte, si por algún motivo yo quiero cambiar algún tipo de presentación, lo único que tengo que hacer es tocar el CSS, no toco el HTML, si lo hice correctamente, porque el HTML solo va a describir estructura y no contenido, y no presentación. Y además, el CSS escrito, por supuesto, separado de la maraña de HTML, es mucho más claro de entender. Digo, mira, acá estoy haciendo esto, el H la estoy modificando así, esta clase la modifico así, etc. Hay un sitio muy interesante, yo acá creo que no tengo internet, que lo pueden chequear si lo quieren anotar, que se llama zen-garden.com, creo que es. Búsquenlo en Google, si no pongan zen-garden, como jardín zen, ¿no? Como zen, como los que meditan, digamos. Es un sitio interesantísimo. Perdón, CSS Zen Garden se llama, perdón. Búsquenlo de todas maneras como Zen Garden y lo van a encontrar. Con CSS. Los tipos estos que hacen, tienen una sola página con un texto. Y lo que uno puede ir seleccionando son todos los CSS que los propios usuarios suben, que modifican esa página. En esa página van a ver realmente la potencia del CSS. Uno mira una página y la otra y parecen absolutamente diferentes. Y sin embargo el contenido escrito, el HTML, es exactamente el mismo. Simplemente le cambian las imágenes, los fondos, la estructura, columnas, no columnas. Hacen de todo de manera que eso quede, digamos, como ejercicio de la potencia del CSS. Bien, esto es básicamente CSS. Yo no quiero complicarlos demasiado con CSS porque es más que nada práctica. Lo que hay que hacer es practicar, practicar y practicar con CSS. Vamos a un segundito que tengo que poner la máquina. Vamos a arrancar, si es posible, con la parte de PHP, que supongo que es la que ustedes la tienen más complicada, digamos. Y así
Esperen un segundito. Acá. Esperen que me deje. Ahí está. Bueno, ahí estamos. Bien. Bueno, entonces esto es CSS. CSS entonces es, resumiendo, un lenguaje que se asocia al HTML para separar todo lo que es presentación de lo que es estructura. Estructura, HTML. Presentación, CSS. Trato de no mezclar las cosas y el CSS me da la suficiente flexibilidad como para que yo pueda hacer prácticamente cualquier cosa que veamos hoy en una página web casi sin tocar el HTML. O sea, yo defino la estructura en el HTML, digo, bueno, esto es mi encabezado, esto es mi cuerpo de programa, esto es mi pie, esta es mi barra de navegación, acá están párrafos, títulos, etcétera, y luego con CSS estrictamente le doy los colores, la forma, la altura, el ancho, todas las características de presentación que puede tener. De todas maneras, bueno, ustedes tienen la documentación de CSS. No es que hemos hecho demasiado hincapié porque lo interesante de este curso es más que nada que ustedes aprendan PHP y no tanto HTML y CSS. Lo que ocurre es que sin HTML y CSS el PHP no tiene ningún sentido, ¿sí? Bien, vamos a arrancar entonces por lo menos en una introducción a PHP para ya el jueves cerrar con la clase completa de PHP. Si ustedes leyeron el material, siempre hablamos que cuando nosotros trabajamos sobre la web hay dos actores, el navegador y el cliente, el servidor y los servicios que brinda. Eso anda bárbaro y todo queda restringido a un intercambio de archivos cuando yo trabajo en páginas web estáticas, esto es, que muestran información, porque lo único que ocurre básicamente es que mi navegador copia la información que hay en un servidor a mi máquina para mostrarla en el navegador. Nada más. Entonces no hay ninguna necesidad que haya nada especial del lado del servidor. Esto se empieza a complicar cuando yo necesito hacer algunos procesos complejos, acceder a base de datos, a compartir información que no están en mi máquina, sino que pueden estar en un servidor o en una base de datos o en estructuras. Por otra parte, ustedes saben que todo lo que se procesa en el cliente está en la máquina del cliente. Por lo tanto, si hay características de seguridad o piezas de código que yo no quiero que estén en el cliente por algún motivo, también necesito algo que esté del lado del servidor. Bien, esto es la base de lo que se llama una aplicación web, ¿sí? En una aplicación web, que es más que una página web, yo tengo dos partes principales. La interfase, que es lo que acostumbramos llamar página web estática, ¿sí? Y un programa, entre comillas, una aplicación o lo complejo que sea, que me va a dar algún servicio, me va a permitir realizar algún proceso, algún procedimiento, ¿sí? Este programa, esta serie de actividades, no se pueden realizar en el cliente, digamos. ¿Por qué? Primero porque la web está pensada para que lo pueda usar desde cualquier cliente, cualquier sistema operativo, cualquier dispositivo, o sea, notebook, celular, etcétera, ¿sí? Además, es una red que no tiene prevista la seguridad implícita en el navegador, o sea, una vez que las cosas se descargaron en el navegador y en la máquina, están ahí, por lo tanto, cualquier procedimiento que yo haga sobre esa máquina es, digamos, me lo pueden sacar, me lo pueden ver, me lo pueden estudiar. Por otra parte, los navegadores por defecto, esto no siempre funciona, pero por defecto no pueden acceder a los sistemas locales, por lo tanto hay ciertas cosas que yo no puedo hacer simplemente con un navegador. Para esto necesito que el servidor web tenga capacidades, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo cortito. Supongo que yo quiero construir un formulario para validar la gente que viene a mi sitio, un sitio estático completamente. Yo quiero ver quiénes vienen, de dónde son y que me dejen algunos datos, ¿sí? Evidentemente, la gente que se está conectando no se está conectando a mi aplicación, se está conectando de su máquina, no se está conectando a mi máquina. Está conectándose a un servidor donde yo tengo un formulario estático. El tipo me carga la información del formulario. ¿Dónde se guarda eso? Si yo no tengo algo que en el servidor me permita procesarlo, centralizarlo y almacenarlo, de última va a quedar guardado en el cliente. En el cliente no me sirve nada. Necesito tener yo, la necesito centralizar, estudiar, analizar. Por lo tanto, necesito que el servidor tenga alguna capacidad de procesamiento y de almacenamiento, de manera que los datos que yo cargue en ese formulario vayan a parar a un lugar donde yo, a posteriori, el dueño del sistema puede ir y retirarlos. Un ejemplo súper simple. Vamos a otro ejemplo. Supongo que en el mismo formulario yo le pido ciertos datos. Por ejemplo, el domicilio, que implica tener la provincia y la localidad. Todos sabemos que las provincias y las localidades son base de datos grandes. Las provincias no tanto, pero las localidades dentro de cada provincia son cosas enormes. Si yo cada tipo que me viene a completar el formulario le tengo que transferir toda la base de datos de localidades, provincias, etcétera,
y va a insumir un tiempo que en términos de Internet es costoso. Costoso en fidelidad del cliente, en tiempo de conexión, en que el tipo no se aburre y me cierre la página. Entonces, ¿por qué no tener esa información en un servidor y que la generación, por ejemplo, por lo menos de la información que se le envía sea dinámica? O sea, yo elijo la provincia y que el servidor solo me envíe las localidades de esa provincia y no de todas las provincias. ¿Me siguen? Bien, este es el concepto básicamente de aplicación web. Yo voy a tener el procesamiento separado en dos partes, ¿sí? En el cliente voy a tener HTML y CSS y todo lo que sea interactividad local, o sea, JavaScript, validación de formularios, dinamismo, etc. Y todo lo que tenga que ver, pegar contra una base de datos, procesamiento, cuentas, validaciones más profundas, etc., lo voy a hacer en el servidor a través de un lenguaje que interprete el servidor. Esto tiene que quedar bien claro, que la aplicación está partida en dos partes, ¿sí? Y que la parte que está en el servidor, el cliente no la ve nunca, ¿sí? Lo único que ve es el resultado de efectuar el procesamiento. ¿Me siguen? Es como tener un Word en el servidor web. Nunca va a ver el Word, va a ver el documento completo y ya escrito. ¿Se entiende? El Word corre en el servidor y el cliente no tiene acceso a ese Word. Simplemente le pide cosas, el servidor procesa y le devuelve el resultado. Nunca le devuelve el proceso. ¿Me siguen? Entonces, recuerden, está partido en dos partes. Cliente, donde se hace todo local, y servidor, que lo que hace es recibir peticiones del cliente de algún tipo, procesarlas, consultando base de datos, haciendo cuentas, no importa, el procesamiento que implique, y devuelve el resultado en HTML además, al cliente, ¿sí? Ustedes piensen que mi cliente, mi notebook, no sabe usar PHP. O sea, el navegador no sabe leer PHP, no sabe parsear PHP, no sabe ejecutarlo. El que lo sabe es el servidor. Entonces el servidor lo que devuelve siempre es HTML puro, HTML, CSS o JavaScript. Eso es lo que le devuelve al servidor al cliente. Esto no quiere decir que ustedes no puedan ver un archivo que diga aquello, index.php. Eso no quiere decir que lo que reciba el navegador sea un PHP, sino que le estoy diciendo al servidor, ejecutame ese recurso que es un PHP y devuélveme el resultado. Bien, una pequeña explicación de cómo es este proceso de petición. Cuando nosotros tenemos un sitio estático, ¿sí? El cliente, el navegador, envía el URL, o sea, hace la petición, resuelve el nombre, etcétera, abre una conexión con el servidor y solicita la página o recurso que quiere. Puede ser una página o puede ser una imagen o algún recurso que esté dentro de esa página. En el caso de una petición estática, el servidor recupera la página y simplemente me la envía. Busca en su almacenamiento local lo que le estoy pidiendo, si la tiene me la envía y si no la tiene me da un error y listo. En el caso del PHP, de cualquier, digamos PHP particularmente por lo que estamos estudiando, pero de cualquier lenguaje de scripting del lado del servidor, lo que hace el servidor es recuperar lo que le estoy pidiendo, observarlo, decir, esto es código que yo tengo que ejecutar, lo ejecuta y envía el resultado correspondiente, ¿sí? No me manda el PHP, me manda lo que resulta de ejecutar el PHP. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, teniendo esto en cuenta, ¿qué es PHP? PHP es un lenguaje de programación, ¿sí? Como el C, como el Pascal, como el Fortran, como el COBOL, como el ASP, etc. Es un lenguaje de programación, con la particularidad que está implementado de manera que necesito un servidor web para interactuar con él. A diferencia del C o de cualquiera de estos lenguajes que nombré, en donde yo compilo, genero un ejecutable y lo puedo usar en mi sistema operativo, el PHP necesita estar instalado junto con un servidor web, porque así es como está pensado, ¿sí? Esto tiene sus contras y sus ventajas. La mayor ventaja básicamente que es independiente de la plataforma, porque no importa que use el cliente, porque el que tiene que entenderlo es el servidor y no el cliente. Y además está portado a cualquier plataforma. ¿Por qué? Porque el lenguaje no se compila, el lenguaje se interpreta. Lo que yo tengo que tener es el módulo en el servidor que entiende ese lenguaje. Si lo tengo, el PHP funciona. Si no lo tengo, lo instalo o lo consigo. Pero no necesito ningún grupo de códigos especiales, ni de binarios, ni de entornos de programación, entornos de ejecución, nada. Con lo que tengo en el servidor web, que es lo que nosotros le aplicamos en el SAMP, alcanza y sobra. Bien. Dijimos que corren servidores web, corren todo, para todos los servidores web hay ports de PHP. Nosotros particularmente les recomendamos usar el Apache porque es donde se desarrolló el PHP y donde corre nativamente, y además les mandamos o les explicamos, les mandamos un documento de cómo instalar el SAMP
puntualmente, que es simplemente un grupo de aplicaciones amontonadas para que uno las instale y funcione, ¿sí? Bien, actualmente, primero, además, bueno, es un código un lenguaje de código libre. Esto quiere decir que no tengo que pagarle a nadie por usarlo, ¿sí? A diferencia de Visual Basic o de otros lenguajes donde yo tengo que pagarle al fabricante para que me lo permita usar. Es un lenguaje de código libre y básicamente es un lenguaje interpretado. ¿Qué quiere decir esto? Que en ningún momento yo convierto ese código fuente que escribo, ¿sí? El código que yo escribo, a un lenguaje de máquina, ¿sí? Que no se pueda leer. Lo que está en el servidor son la cosa que yo escribo. Claro y conciso, el fuente. El servidor agarra el fuente, lo va recorriendo y a medida que lo va recorriendo lo va ejecutando. Es un chequeo de sintaxis primero y después lo va ejecutando. Por lo tanto, en el servidor yo tengo todos los fuentes de mi programa, lo que tiene ventajas y desventajas, pero bueno, es así como es el lenguaje. Normalmente para escribir PHP no hace falta más que el bloc de notas de Windows, ¿sí? O de Linux, el Carrite o el V de Linux, si ustedes prefieren. Por supuesto que no es lo recomendable, hay un montón de editores que vienen con ayudas para escribir código PHP, o sea, me van sugiriendo los comandos cuando los voy escribiendo, me corrigen los errores, etc. Y además hay lo que se llaman interfaces integradas de desarrollo, ambientes integrados de desarrollo, que nos permiten diseñar PHP y haciendo corridas sobre la máquina, etc. Ahí en la última opción hay una serie de esas. Uno es ZenStudio, que es pago, Delphi for PHP o Eclipse, que es gratis, que uno puede descargarlo de internet y usarlo como entorno de desarrollo. De todas maneras, para lo que nosotros vamos a hacer en el curso, basta y alcanza con el Notepad++ o el Sublime Text, que son dos aplicativos que nos permiten editar PHP, que yo también le he puesto el link y todo donde bajarlo en la documentación, que con eso alcanza y sobra, ¿sí? Si uno se mete más profundamente en el mundo de desarrollo PHP, por ahí necesite otra herramienta para poder desarrollar. Bien, yo pararía acá puntualmente para no volverlos locos, así ya la clase que viene, el jueves, ¿sí? Jueves a las 6 de la tarde igual, directamente arrancamos con la sintaxis y ya vemos ejemplos y hacemos nuestra primera corrida de PHP, ¿sí? ¿Alguna inquietud? Si está todo ok, Hernán. ¿Estás ahí? Terminamos por hoy y seguimos el jueves que viene. Sí, te escucho, disculpame, no escucho nada. Tengo una sola inquietud. Hola, Renato Villaguay. Sí, te escucho. Tengo una inquietud acerca de los trabajos prácticos que hay que entregar para esto. ¿Vos estás habilitado para decirme, por ejemplo, cuándo son las fechas de presentación? Porque yo voy medio atrasado por un tema de la página, que hubo algunos problemas. Te cuento, comunicate con William, que es tu tutor, digamos, pero no hay que inconveniente. El trabajo práctico final lo tienes que hacer ahora entre el 15 y el 30 de junio, ¿sí? Perfecto. Estoy en los prácticos todavía, hablando con él y se lo entregás en ese momento, no hay inconveniente. ¿Está? Perfecto, muchísimas gracias. El trabajo práctico final, si lo han visto, es bastante simple. Con cerrar el curso por lo menos con una introducción básica, pero podemos seguir el módulo que viene con máquina completa. Perfecto. Sí, vamos a seguir viendo algo más. Porque, por ejemplo, yo esto de CSS vi en un amigo que hace programación, que maneja ya distintos programas pagos de CSS. Sí. El CSS en realidad no se paga. Después Claro. Sí, lo podés hacer vos mismo, pero para ahorrar tiempo se pueden comprar paquetes. Sí, en realidad no es que se compran paquetes, lo que se hace es descargar CSS prehecho. O sea, hay gente que te regala. Framework que se llaman marcos de trabajo, donde vos uso esta etiqueta que me hace una ya viene armado, ¿sí?
tienen ganas de un CSS que es el que usa Twitter, ¿Sí? que se llama Bootstrap. ¿Está bien? Bootstrap, que creo que es el mismo que usa Facebook también. Ese te da un pensar en Perfecto. Dios bendiga mi internet. ¿Consulta de Tucumán? Sí, por favor, dele, lo escucho. Tenemos un grupo de chicos que todavía no está figurando en la parte del curso, digamos, de por sí. Te voy a pedir lo siguiente, mira, yo ya le mandé a la gente del ministerio toda la lista de alumnos que tenía, que son incluso los que se habían inscrito de entrada, ni siquiera los presentes. Ellos tienen algún problema para darlos de alta. Yo te pediría que te comuniques con la gente del ministerio y le pases la lista de esos alumnos para hacer el reclamo. De todas maneras, pasásela, José, a tu docente, que él me la pase a mí y yo también la voy a reclamar, ¿sí? Vamos a tratar de resolverlo lo más rápido posible. Bien, bien. Bueno. Perfecto. Una última consulta didáctica, Dale. digamos. Sí. Cuando uno profundiza Sí. en PHP, ¿hacia qué nivel se va, digamos? O sea, ¿dónde hay, como se diría, Mirá. digamos, frameworks, algo así? Escuché Hay nombrar. un montón de frameworks que son, algunos son gratuitos, otros son pagos, está el Codeigniter, hay varios frameworks. Lo que pasa es que para poder manejar frameworks necesitamos saber un poco más de PHP. Tenemos que saber manejo de clases, programación orientada a objetos, etcétera, porque la mayoría de ellos usan eso. Nosotros lo vamos a ver, ¿sí? En el módulo 3 teóricamente. Pero una vez que nosotros tenemos el manejo, la idea es manejar el lenguaje estándar como lo vamos a aprender a manejar. Una vez que lo tenemos, cualquier framework lo vas a poder manejar. PHP es un mundo muy grande, hay un montón de clases de terceros que te la dan gratis, que puedes usar para hacer cualquier cosa, y además hay estructuras de trabajo ya predefinidas. Lo que pasa es que si te pones a buscar vos una estructura así ahora, lo que te va a ocurrir es que te va a constreñir a esa estructura. ¿Está bien? Y es preferible que aprendas el lenguaje sin contaminación y después aplique lo que vos sabés al framework que quieras usar. Porque al revés suele ser contraproducente, ¿me explico? Sí. Empezás con el framework y después aprender el lenguaje, y eso no suele ser lo mejor. Claro, uno se estructura o se encasilla, digamos. Exacto. Todos esos frameworks todos los frameworks esos juegan con usar ciertas estructuras estáticas, ¿entiendes? Dicen, bueno, esto que vas a hacer lo tenés que hacer así, esto así. Si vos aprendés solamente eso, cuando te sacan el framework no podés hacer más nada. ¿Me explico? Claro, sí. Entonces la idea es aprender el lenguaje, la sintaxis, la estructura del lenguaje y después usar el framework que quieras. No hay ningún problema. No vas a tener problema con ninguno una vez que conozcas el lenguaje. Bien, perfecto. Bueno, ¿Ah? ¿hay consulta por acá? ¿Ninguna consulta? No. No. Bien, Ahí están agotadas las consultas acá. bien. Bueno, no hay problema. Muchísimas gracias por la atención, chicos, y nos vemos el jueves. El jueves a las 6 yo estoy acá de nuevo. ¿Sí? Bueno, Lamento que me gracias tengan que aguantar, igualmente. pero bueno, es así. Bueno, Bueno, gracias, muchas hasta luego. gracias. Hasta Chao, luego. chao. Listo, hasta luego. Chao, Hernán. Nos vemos Chao. el jueves entonces a las 6 de la tarde.